Gracias por acompañarme nuevamente. Te doy una cordial bienvenida a nuestro estudio de hoy. Nuestro tema de hoy es el número 6, titulado El grandioso plan de salvación. Para comenzar, te invito a orar. Querido Señor, estamos aquí esta mañana agradeciéndote primeramente por la vida, agradecidos también por tu palabra, porque es una guía que nos ayuda para acercarnos a ti. Rogamos que tu Santo Espíritu nos enseñe ese tema de hoy y que sea el maestro de cada uno de nosotros y de las personas que escuchan. Bendícenos, Señor, en el nombre de mi Jesús. Amén. El ser humano cayó en el pecado con su triste consecuencia y desgracia y muerte. Nuestro amante Dios actuó como un Padre justo, pero misericordioso, y puso en ejecución inmediata un admirable plan, previamente trazado para la salvación de los seres humanos. El plan requería que Dios realizara el inmenso sacrificio de dar a su Hijo unigénito. Jesucristo tuvo que dejar su morada celestial, luchar contra Satanás y pagar la deuda contraída por el ser humano, por lo cual debía morir. Jesús obtuvo la victoria, confirmada por su resurrección, así aseguró la redención de los seres humanos. Horrendas consecuencias. Pregunta número 1. ¿Cuáles son algunas terribles consecuencias del pecado? Respuesta. Separa al hombre de Dios. Vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios. Isaías 59:2. El pecador queda sujeto al dominio de Satanás. El que practica pecado es del diablo. Primera de Juan 3:8. El resultado final es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Pregunta número 2. ¿Puede el ser humano solucionar el problema del pecado? Respuesta. El ser humano tiene una fatal procesión a pecar, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Romanos 7:19. Por nosotros mismos es imposible solucionar el problema del pecado. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado sigue ante mí, dice el Señor eterno. Jeremías 2:22. Un maravilloso plan de amor. Pregunta número 3. ¿Cuál fue la amante reacción de Dios ante el problema del pecado? Respuesta. Dios manifestó su inmenso amor. Con amor eterno te he amado. Jeremías 31:3. Así dice el Señor eterno, vivo yo, que no me complazco de la muerte del impío, sino en que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ezequiel 33:11. Por tanto, Dios trazó un asombroso plan para nuestra salvación, basado en la esperanza de la vida eterna, que Dios, que no miente, prometió antes del principio del tiempo. Tito 1:2. Pregunta número 4. ¿En qué consiste el maravilloso plan de salvación? Respuesta. En su gran amor, el Padre dio el don precioso de su Hijo para nuestra salvación. Por tanto, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16.
Jesucristo, el gran Salvador. Pregunta número 5. ¿Cuál fue la misión de Jesucristo al venir a esta tierra? Respuesta: salvar a los pecadores. Lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Vivir sin pecado. Cristo apareció para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Primera de Juan 3:5. Morir inocente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Resucitar triunfante. Cristo fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Pregunta número 6. Entonces, ¿en quién únicamente hay salvación? Respuesta: Jesucristo es el único perfecto y suficiente Salvador. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Pregunta número 7. ¿Cómo somos salvos? Respuesta: aceptando la generosa gracia de Cristo. Somos justificados por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús. Romanos 3:24. Pregunta número 8. ¿Qué hermoso efecto tiene la redención lograda por Cristo? Respuesta: el perdón de nuestros pecados. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Efesios 1:7. La paz del corazón. Habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. ¿Qué debo hacer? Punto número 1. Reconocer la desesperada condición que provoca el pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Punto número 2. Aceptar a Jesucristo sin reservas como mi único y suficiente Salvador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Punto número 3. Conocer que la salvación es un don de la gracia de Dios. Aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia habéis sido salvos, y esto no viene de vosotros, sino que es el don de Dios. Efesios 2:5 y 8. Punto número 4. Permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Mi decisión. En vista de que Jesucristo vivió, murió y resucitó para salvarlo a usted, ¿quiere aceptarlo como su Salvador y entregarle su corazón? Comentario general. Todo pecador puede obtener el perdón de sus pecados, por muy graves que sean. Para obtenerlo, debe creer en el amante Jesucristo y aceptarlo como su Salvador personal. Todo es cuestión de creer y aún más, cuestión de confiar. El proceso milagroso que Dios obra en la salvación de cada uno de nosotros, a costa de la sangre preciosa de su Hijo,
solo exige de nuestra parte esa disposición inicial que después se deja llevar por los caminos de la gracia. Juan Straubinger en Espiritualidad Bíblica. Te invito a que te propongas a conocer a nuestro Señor Jesucristo y aceptarlo como tu Salvador. Oremos para terminar. Querido Señor, te damos las gracias por haber hecho provisión para salvarnos. Señor, te pido que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones y que tu sacrificio no sea en vano. Bendice a cada persona que escucha y dirígenos hacia ti. En el nombre de mi Jesús. Amén.